Juan. Él estaba sentado allí a la mesa. ¿Sabe qué estaba haciendo? Lázaro estaba allí disfrutando de la comunión con el Señor Jesús. Yo no sé, pero a veces cuando nos sentamos a la mesa y podemos compartir en familia, es como un acercamiento, una intimidad que se genera allí. Y eso era lo que estaba pasando. Esta familia invitó a Jesús a su casa. Y ya finalizando, dice que esta fue una de las últimas apariciones del ministerio de Jesús como tal allí. Él llega a esa casa y y vemos a ese Lázaro, número uno, ese personaje Lázaro, que estaba allí disfrutando de una maravillosa comunión con el Señor Jesús. Número dos, estaba María a los pies de Jesús. Después vamos a detallarlo, pero estaba allí a los pies del Señor, escuchándolo, deleitándose, creciendo en el conocimiento espiritual de Cristo. Porque estaba allí, yo me imagino, ¿qué podía hablar Cristo? Cuando estaba allí, él no iba a contar chistes ni a hablar de la política, no. Él sabe que él tenía un propósito y su propósito era que la gente le conociera a él como Dios, que tuviera una relación con su padre. Y eso era lo que él hacía, y estaba María ahí. Pero también vemos a Marta. Son tres personajes que encontramos empezando este capítulo. Vemos a Marta. ¿Qué hacía Marta? Mire, uno estaba escuchando, estaba ahí sentado en esa comunión con el Señor. María estaba allí también a los pies de Jesús, y estaba Marta. Dice Marta, no sé si pueden recordar a Marta, pero Marta estaba allí sirviendo. Y recuerdan que una vez el Señor le dijo, Marta, afanada. Pero ya en esta vez, no, el Señor no se lo dice. Y nosotros podemos ver tres aspectos. El que está allí atento, aprendiendo en esa comunión del Señor que nos enseña lo que tiene que haber en la familia. Número dos, una mujer que servía al Señor. Y número tres, una mujer que estaba allí, que iba a entregar todo, lo mejor que tenía. Y con esta imagen, no, yo quiero que usted se ubique, porque yo decía, Señor, si nosotros en la familia entendemos que hace falta la comunión con el Señor, en la familia, en nuestras casas, el domingo, todos estos días hemos hablado de la familia, y el domingo hablábamos de Jesús como el fundamento de la familia, y el fundamento es que Jesús esté en la familia. Que no es que cuando venimos el domingo, no, en la familia. Número dos, ¿qué va a generar eso? Una verdadera adoración, que es lo que vamos a ver más adelante, ahorita en pocos momentos con María. Una verdadera adoradora que entregó todo, porque cuando conocemos a Jesús queremos entregar todo, no nos cuesta. A veces pensamos, es que es mucho tiempo, es mucho aquello. No, pero la gente que tiene un encuentro con Jesús, que tiene comunión con Jesús, quiere servir a Jesús, quiere servir, porque quiere adorarle, quiere entregar lo mejor. Y en tercer lugar, pues está Marta, el servicio. Entonces, todo esto transcurrió en un hogar donde Jesús estaba con los suyos, los que le amaban. Entonces, yo quiero que nos quedemos allí porque, o que tomemos esto, porque necesitamos que Jesús venga a nuestros hogares, que Jesús gobierne nuestros hogares, que haya una comunión. Y sabe que si nosotros desde nuestra casa hay comunión con Jesús, en la iglesia no hará mucho esfuerzo. Hermano, alaba a Dios, glorifica a Dios. No, la gente quiere adorar a Dios. La gente va a querer servir a Dios. Hoy luchamos para que la gente sirva, pero ¿sabe qué genera? A veces hay gente que dice, no, aquel que quiere hacer la pelota o el otro. No, no, no. Una persona que está en comunión con Jesús quiere servir a Jesús. No es una obligación, quiere hacerlo y quiere adorar. Entonces, fíjense, podemos mirar esto en estos tres
versículos y yo quiero, porque me llamó mucho la atención y tenía unos apuntes por acá, porque me encantó mucho esta historia de María, esta parte de María, y voy a nombrar solo algunas cosas. Ya recuerdan que tenemos a Lázaro como ese que estaba allí en la plena comunión con Jesús, allí atento a lo que él decía. Marta sirviendo de lo que sabía, estaba haciendo una rica comida. Yo no sé qué le estaba preparando, pero cuando uno invita a alguien muy querido a su casa, quiere preparar lo mejor, no prepara lo mismo de siempre, quiere preparar algo donde que esa persona pueda quedar contenta, pueda quedar agradada con eso. Entonces, se reúnen aquí estos tres hermanos. Faltaban 6 días para la Pascua. ¿Sabe que esta sería la última reunión que Jesús iba a tener con ellos? Era la última reunión porque se acercaba la Pascua y para ese entonces ya el Cordero Pascual iba a ser Jesús, el que iba a ser entregado, el que iba a morir en esa cruz, ¿verdad? Entonces, esa era su última reunión con ellos y estaban estos tres hermanos que a pesar de que se había dado una orden de que querían matar a Jesús, a ellos no le importó, lo invitaron a su casa haciendo una fiesta de honra para él, aún sabiendo las consecuencias. Entonces, ¿qué podemos encontrar aquí? En esa casa estaba la presencia de Jesús, estaban esos creyentes resucitados, que era Lázaro, para ese momento era Lázaro. Y es tremendo porque la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Jesús nos dio vida. Entonces, si nosotros hemos tenido un encuentro con Jesús, nosotros estábamos muertos, pero ya no estamos muertos. Y Dios es un Dios de vivos. La adoración, encontramos el servicio de esta Marta que servía con un corazón entregado total, y esta María que entrega esta adoración, que no puede faltar. En este acto era un acto de adoración pura, porque dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor fragante. Entonces, ¿qué podemos mirar aquí? ¿Qué ofreció María? Ofreció una libra de perfume de nardo puro de mucho precio. Se cree que este nardo, esto equivaldría a unos 327 gramos, que tenía un costo un alto costo que equivalía a un año de sueldo. O sea que era algo costosísimo, pero no solamente quiero que se queden en el costo de esto hablando económicamente, sino quiero llevarlos a la entrega. Cuando nosotros adoramos a Dios, no le entregamos lo peor, lo marchito, lo feo, lo que nos sirve, sino le queremos entregar a Jesús lo mejor. Era una cantidad enorme porque era un perfume muy concentrado y se cree que esa cantidad ella podía haber durado muchos años con eso, porque fíjense que cuando llega, más adelante vemos a Judas, que Judas viene sacando la cuenta, o sea, tanto 300 denarios, hablando un denario, y que hablaba un denario al día, era el sueldo de un trabajador o sea, un denario al día era el sueldo de un trabajador hoy en día de un año. María dio lo mejor, y no solo por el alto costo, como ya les estoy diciendo, sino por la importancia que tenía el perfume. Y yo me imagino, no sé usted, pero yo cuando tengo un perfume súper caro, yo no lo uso de ambientador, ni en el baño cuando vamos a echar perfume. No, eso es un poquito por aquí, un poquito por acá. Ese perfume me costó, es un perfume fino. Además no necesito echarme mucho porque es un perfume costoso. Para la mujer, no sé para todas, pero por ejemplo, yo para mí, pienso en mí, para mí un perfume es un perfume bueno, de calidad. Si no tengo, pues no lo tengo, pero si lo puedo tener, lo mejor. Y lo cuido, y mi familia lo sabe, que me duran los perfumes, después me los gastan las hijas, pero a mí me dura un montón. Y entonces eso fue lo que María le dio al Señor, lo más costoso. Ella no era como el pueblo de Israel, como aquellos que hablan Malaquías, que dieron lo peor, lo malo, la oveja tuerta, la perniquebrada. No. Dio
lo mejor. Esa es la adoración. Y en un hogar tiene que haber una adoración así, donde se dé lo mejor. Y algunos hijos están aquí, van a decir, es que mis padres no son cristianos. Mira, si un hijo da una verdadera adoración en su casa, los padres van a venir a los pies de Jesús. Si un esposo o una esposa, que su esposa no es cristiana, que el otro, o los padres, si hay una verdadera adoración, la gente va a venir, porque ese perfume va a inundar toda la casa. Y eso necesitamos mirarlo, aprenderlo, ¿verdad? María buscó lo que tenía más valor para dárselo al Señor. Y otra cosa que podemos ver aquí es que María, es lo que María ofreció. Ya dijimos que eran 327 gramos de nardo puro, y por lo que no derramó solo unas gotas, sino que derramó todo el perfume, pues no era suficiente echar un poco, sino ella quiso entregarlo todo a Jesús. Y uno, pues, tenemos que ver esto de María. Y yo mientras estudiaba esto, bueno, anoté muchísimas cosas, pero no me voy a quedar allí, sino que pueda usted tomar eso. Y lo necesitamos en la iglesia, esos nuevos, esa gente nacida de nuevo. Esa gente como Lázaro. Lázaro estaba muerto y Jesús lo resucitó. Hay gente que está muerta en su pecado y necesita vivir para Jesús. Necesitamos gente que sirva con el corazón. Marta sabía cocinar, hacer comida rica y lo hizo para Jesús. ¿Qué sabes hacer tú para Jesús? ¿Qué sé hacer yo? Eso lo tenemos que entregar, Marta. Y María, ¿qué hizo? Entregó lo mejor que tenía, el perfume. Entonces no podemos pensar que esto vale más o aquello, no, sino lo que damos y lo damos con amor, con entrega. Luego sigue el capítulo, el versículo 4 al 6 dice, y dijo uno de sus discípulos, que nunca pueden faltar, Judas Iscariote, dice, hijo de Simón, el que lo había de entregar. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque procuraba por los pobres o se preocupaba por los pobres, perdón, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía lo que se echaba en ella. Y bueno, Judas Iscariote, aquí lo que podemos ver es que Judas revela su verdadera naturaleza. Judas andaba con los discípulos, pero ahí él revela su verdadera naturaleza. ¿Qué pasaba con Judas? Vemos a Judas que dice, no tenía interés, él dice, y vendiendo esto no se le da a los pobres, pero era mentira, lo dice la palabra, él no estaba interesado en los pobres. Entonces, era un hombre egoísta, mentiroso, hipócrita, porque él está queriendo hacer ver delante de aquello, oh, ese perfume, lo vendemos a los pobres para que la gente dijera, oh, es cierto, ¿cómo es posible ese perfume derramándolo ahí, este hombre que es? No. Y él quería como hacer una falsa delante de los que estaban allí reunidos, ¿verdad? Los otros discípulos y la familia. Pero sencillamente este hombre estaba revelando su naturaleza. Él lo que tenía interés en sí mismo, porque si el dinero se quedaba allí, él lo podía tomar, porque era ladrón, dice la Biblia. Dijo que quería este dinero fuera dado a los pobres. Era un mentiroso, como ya lo dije, era hipócrita, no era real. Entonces vamos a encontrar de todo. A veces uno dice, en la viña del Señor hay de todo, pero ¿quién soy yo y quién eres tú? Es mi planteamiento. Somos como Lázaro, como Marta, como María o como Judas. Nadie quiere ser como Judas, pero a veces hacemos planteamiento. ¿Y por qué gastan ese dinero allí? Y este dinero, en aquello sí deberían invertirlo en otras cosas. Pero en la realidad no es que la gente está preocupada por otras cosas, sino es su propio egoísmo, donde están revelando la naturaleza verdadera que hay en sus corazones. Ojalá que los que estemos aquí, permita el Señor, que nosotros estemos como María ahí tirada a los pies del Señor, queriendo aprender de Jesús, o como Lázaro allí, mirando a Jesús, anonadado, pensando, wow, tú fuiste el que me resucitaste. Y tenemos que aprender eso, porque nuestra mirada
Fíjese que una vez el Señor le dice, Marta, Marta, afanada, ya esta vez no le dice, no porque no sirviera, sino que el servicio no puede ser una excusa para que yo deje de adorar y buscar al Señor. Sino lo primero, si yo soy una servidora de Jesús y soy una servidora de Jesús, lo primero, si yo quiero dar el mejor servicio a Jesús, yo tengo que tener la presencia de Dios en mi vida. Yo cada mañana tengo que ir a la presencia de Dios a entregar el mejor perfume. No el de la noche, el que me sobra cuando me estoy durmiendo, cuando ya, señora, que no, sino lo mejor. Y usted dirá, oh madre mía, pastora, no, el Señor quiere lo mejor de sus hijos, de los que estamos aquí. No quiere ver, el Señor ve lo que hace, pero Él quiere ver lo que somos realmente. Eso es lo que vale. Entonces, fíjense, seguimos aquí, porque esta era una expresión de afecto, de adoración y de apego total a la persona de Cristo. Y si algo tiene que aprender la iglesia en este tiempo es a poner su mirada en Jesús, a estar cerca de Jesús. Cuando estamos cerca de Jesús no hay problema que nos aleje. No me dieron la silla la 8 que yo quería y me voy. No, yo sigo porque yo no estoy siguiendo al hombre, a las circunstancias. Yo sigo a Jesús. Mi mirada está puesta en Jesús. Entonces, el versículo 7 y 8 dice, entonces Jesús dijo a este hombre, a este hipócrita que estaba allí queriendo dar una imagen, pero que en realidad él no estaba así, él no amaba a Jesús, no tenía un encuentro con Jesús. Y él le dijo, déjala, déjala. Para el día de mi sepultura guardado esto. A los pobres siempre lo tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Este fue verdaderamente, y el Señor indicó aquí lo que ella hizo, que lo que ella hizo revelaba que ella se había identificado con su muerte. Los discípulos no sabían que él iba a morir, pero ¿sabe para qué usaban esos perfumes, esos nardos, cuando ese perfume tan costoso, cuando la gente moría para embalsamarlo, para perfumarlo? Y quizás María había comprado seguramente ese perfume para el día de su muerte. Y ella a lo mejor, yo estaba pensando, ¿no? Dije, ¿será que a lo mejor no era que María lo sabía, así a ciencia cierta? Jesús va a morir hoy. A lo mejor no, pero no sé, seguramente a usted le ha pasado, estoy segura que sí, a mí me ha pasado muchas veces, que Dios pone algo en mi corazón y yo no sé, ejemplo, de repente a veces Dios pone en mi corazón, comparte esto con alguien, llama a alguien, yo no sé por qué. Lo estoy haciendo, pero luego dale este versículo a alguien. Hace unos días me pasó, le escribí un mensaje, me desperté esa mañana muy inquieta y le escribí un versículo a alguien, un versículo que el Señor puso en mi corazón, se lo escribí y no me respondió. No me respondió, pasó toda esa mañana, toda esa tarde y en la noche la persona me escribe y me dice, oye, gracias pastora por ese versículo. Usted no sabe lo que yo estaba viviendo en ese momento y después cuando me contó la situación, yo digo, madre mía, qué tremendo. Entonces yo a veces digo, a lo mejor a María le pasó eso. Ella no sabía, sino que sintió así en su corazón, con ese amor y esa devoción, ungir los pies del maestro. Pero lo cierto era que esa comunión la había llevado a identificarse a ella con la muerte de Jesús. Sin embargo, los apóstoles, aún los apóstoles que estaban con Jesús, no pudieron entender en ese momento este incidente, esto que estaba pasando, lo del perfume. Pero ella percibió que Jesús iba a morir, pero iba a morir por los pecados del mundo y le ungió de antemano. Dice la palabra que Mateo registró esto, que cuando dijo, donde quiera que se predicara este evangelio, este incidente será contado y así fue. Hoy todo el mundo conoce de esto, ¿verdad? ¿Qué contraste, cuando entonces hablamos de María y de Judas, qué contraste podemos encontrar entre María y Judas? ¿Qué piensa usted? Rapidito, ¿qué contraste? ¿Qué me dice usted? ¿Cuál es la diferencia entre María y Judas? ¿Lo puede decir en una palabra, rapidito? A ver, ¿quién se atreve? ¿Fidelidad de parte de quién? De parte de María, muy bien, sí señor. Y de Judas, ¿qué vemos en Judas? A ver, rapidito, lo dije varias veces, ¿qué ve el contraste entre Judas y María? A ver. Deslealtad, ¿qué decías tú? Interés
personal, ¿verdad? Entonces, el contraste entre María y Judas. María fue fiel, utilicemos eso, esa fidelidad de ella. María quiso dar. María no estaba esperando, ella daba. Pero ¿cuál era el contraste de Judas? Judas quería para él. Es lo contrario. Cuando estamos cerca de Jesús, siempre queremos dar. A lo mejor yo no tengo dinero, pero quiero dar mi tiempo, quiero dar un consejo, quiero dar una oración, quiero hacer algo. Hay también una aplicación aquí para nosotros. Jesús dijo que siempre tendríamos con nosotros a los pobres, pero Él no quiere decir que no estaría con nosotros. Esto no contradice su declaración cuando Él dice que siempre estaría todos los días con nosotros y que nunca nos abandonaría. Lo que Jesús dijo aquí es que siempre nos sería posible servir a los pobres, siempre, porque ellos estarán con nosotros. Pero este servicio, anótelo muy bien ahí en su mente, este servicio nunca debe sustituir a la actitud de sentarnos a los pies de Jesús. Lo primero en nuestra vida debe ser una vida de comunión con el Señor. Y yo puedo decirle, hermano, tengo muchos años sirviendo al Señor y si algo me ha podido ayudar en todos estos años a enfrentar muchas cosas, he vivido tristeza, dolor, separación, traición, cuántas cosas, pero si algo ha podido ayudar mi vida es esa comunión que el Señor me ha ayudado a tener con Él. A saber que cada día yo tengo que ir a los pies de Jesús. Eso es lo primero. Y después le puedo servir a usted. Pero lo primero, no, así sea un versículo que yo voy a leer, lo primero que yo tengo que hacer es estar en la presencia de Dios. Para que ese servicio, el servicio no puede sustituir mi comunión con Dios. Ahora, tampoco se haga una excusa de decir, pues ahora no voy para el culto porque no voy a servir porque me voy a quedar ayunando llorando. No. Podemos tener comunión plena con el Señor y también servir. Es más, les aseguro que cuando usted comience a tener una vida plena con Jesús de oración y de adoración, usted va a querer servir con lo que tiene. Se lo aseguro. Entonces nos seguimos con el versículo 2, del 9 al 11, dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él, ¿quién? Jesús estaba allí y fueron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, los curiosos, ¿verdad? A quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Servir a Jesús, hermano, y ser fiel a Jesús no es nada fácil. Hay gente que dice, es que servir al Señor. Yo lo que sí sé es que he garantizado que Dios bendice y honra a los que le sirven. Pero no les puedo garantizar que no van a venir. Es más, mientras más queremos predicar la palabra como Jesús quiere y aconsejar a la gente como es, el enemigo va a venir, va a querer quitarnos la cabeza. Porque él siempre quiere tener a la gente engañada, sentada pero engañada. Entonces, fíjense esto, los principales sacerdotes querían eliminar a Lázaro, pero ¿ustedes creen que la gente llegó allí por Jesús? No, la gente iba por curiosidad. La gente iba quizás posiblemente más por ver a Lázaro que por ver a Jesús. Y eso es algo que yo meditaba, ¿no? Y yo siempre aplico mucho. Me gusta llevarlo siempre a la vida cotidiana. Hay gente que dice, viene un profeta. ¡Ay! ¿Y quién me pone la mano? ¡Ay! Dios mío! Y vivimos de profeta en profeta, pero no queremos ver a Jesús. Y hay que querer ver a Jesús. El profeta y el que ore y el que le dé una palabra, gloria a Dios. Pero mi vida no puede estar basada en lo que me dice el profeta, en lo que me dice que mi vida tiene que estar basada en que yo tengo mi mirada puesta en Jesús. La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. No dice, pongan las miradas. El hombre falla, pero Dios siempre, Jesús siempre está allí. ¿Y qué me va a hacer crecer y qué me va a transformar a mí el profeta? No, a mí me transforma Jesús. Cuando yo tengo mi mirada puesta en Jesús, Jesús es mi todo. Entonces entiendo que este hombre o esta mujer que Dios usa
Digo, gloria a Dios, la estás usando, Padre, para darme una palabra, pero la gloria no es de ella y no voy corriendo detrás de ella y me olvido de todo o de él, sino, Señor, la gloria es tuya, papá, por usar a esta mujer. ¿Se da cuenta la diferencia cuando ponemos la mirada en Jesús? Entonces, esta gente ya no quería, no, quizás no estaba interesada en Jesús, sino andaba buscando a Lázaro. Y la fe que se describe aquí era muy similar a la fe de la multitud. Creo que era en el capítulo 3, cuando Jesús venían y le hablaban y él dijo, recordé, cuando él le dijo, que no se fiaba de ellos, porque le seguían, pero él sabía que no le estaban siguiendo por él. Jesús conoce nuestros corazones. Y tenemos que examinarnos y decir, Señor, mira nuestro corazón. Porque la credulidad aquí no estaba basada en el Señor Jesús, sino que era más bien su interés basado en una curiosidad por ver a Lázaro. Y yo quiero invitar, amada iglesia, en este tiempo, yo digo, si me quedara aquí, bueno, hay muchas cosas, pero yo le quiero decir, ponga su mirada en Jesús. Aprenda a ver a Jesús. Que Jesús sea su todo. No, si Dios hace un milagro, gloria a Dios por el que Dios usa. Si Dios levanta a un muerto, gloria a Dios por el que Dios levanta. Pero el mayor milagro somos tú y yo, que hemos sido resucitados, que estábamos muertos en delitos y pecados, íbamos directo al infierno, pero el Señor nos rescató y nos estamos preparando para ir al cielo con el Señor. Ahora seguimos en esta parte donde dice la entrada, la llegada, ahí el versículo dice la llegada de Jesús a Jerusalén en el capítulo 12 al 15, capítulo 12, versículos 12 al 15. El siguiente día grandes multitudes que habían ido a la fiesta al oír a Jesús que llegaba, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, al Rey de Israel. Halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Y ya Jesús aquí no caminaba entre las multitudes ni les enseñaba. Ya esta actividad había cesado. Pero este episodio que encontramos aquí es el cumplimiento de una profecía que se ha dado y se tenía que cumplir. Jesús, durante su ministerio público, Jesús más bien dice que entraba en la ciudad discretamente, por la puerta de las ovejas. Y durante ese ministerio público, Jesús solía mantenerse apartado de las multitudes. Ahora, aquí lo que hizo fue cumplir una profecía, como está escrito, se repite con frecuencia en los evangelios. Él entró a Jerusalén para cumplir la palabra de Dios y para cumplir la voluntad de Dios. Juan nos dejó aquí muy poco de este relato, pero la profecía está en Zacarías 9:9, que dice, alégrate mucho, hija de Sión, y mira que tu rey vendrá a ti justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Y Jesús se presentó públicamente en Jerusalén como el Mesías, y la multitud le aclamó con palabras, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey. Pero ellos no le estaban aclamando como Jesús, como el Mesías, como el Salvador. Ellos estaban, realmente sus corazones estaban lejos de esta realidad. Porque, ¿sabe? Esos mismos que gritaron Hosana y lanzaban, esos mismos fueron los que gritaron crucifíquenle. Esos eran los mismos que estaban allí, porque no habían visto, no se habían encontrado con Jesús. Y estas cosas, dice el versículo 16, estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y que él las había dicho. María fue la única que se había identificado con esa verdad de su muerte y por eso Jesús, le ungió. Yo digo, cuando hay una verdadera adoración y una verdadera entrega, el Señor nos muestra, el Señor nos enseña y el Señor habla a nuestros corazones. Luego en el versículo 12 al 17 dice, y daba testimonio a la gente que Jesús, que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos, por lo cual también había salido la gente a recibirlo, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis, no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él.
Y aquí la multitud se entusiasmó debido al milagro de Jesús. Pero su interés, otra vez lo repito, estaba centrado, era en Lázaro y no en la persona de Jesús. Y yo mientras leía esto y cada vez el Señor haciendo énfasis, yo decía, Señor, tú nos estás llamando y en estos tiempos, en este estudio, pongamos nuestra mirada en el Señor. Nosotros oramos mucho y yo soy una. Digo, Señor, haz milagros, haz señales. Los que no creen a la palabra creerán a las señales. Resucita a los muertos. Señor, haz milagros. Yo he visto los milagros de Dios poderosos. Y no solamente los he visto, he sido parte de eso. Pero sabe, esta gente había visto cuántos milagros de Jesús, pero no creían en Jesús. Su mirada no estaba puesta en Jesús. Y hoy en día el Señor se interesa más en que tú tengas un encuentro con Jesús, en que tú y yo pongamos la mirada en Jesús, en que pongamos la mirada en los milagros. Porque te aseguro que se para alguien aquí y comienza a hacer milagros y quitamos la mirada de Jesús y nos vamos corriendo tras ese que está haciendo milagros. Alguien da una palabra y me gustó, me dijo lo que yo quería, lo que yo necesitaba y quitamos la mirada de Jesús y corremos para ese que nos da la palabra. Y yo no digo que no se dé honra a quien honra se merece, pero siempre la gloria es para el Señor, porque Él es quien usa sus vasos y sus cintos. Entonces, seguimos aquí, la multitud estaba allí, los fariseos querían matarle. Evidentemente Jesucristo pudo haber tenido esa corona antes de ir a esa cruz, pero Jesús sabía que esa cruz era necesaria. Él sabía que tenía que ir a la cruz. Su hora no había llegado. Recuerdan que se lo dijo a su madre al principio. Le dijo, mujer, quédate tranquilo, todavía no ha llegado mi hora, pero ahora se está aproximando su hora. Aunque durante aquella entrada a Jerusalén, antes de su muerte, tuvo un breve momento de triunfo, dice un comentarista, tuvo un breve momento de triunfo, todo el mundo le aclamaba. Aparentemente, esta no era su entrada triunfal. El futuro, la entrada triunfal de Jesús era como Rey de Reyes y Señor de Señores. No en ese momento. Y eso también es una lección para nosotros, como hijos de Dios. No crea que, bájale volumen, mujer. Ponle vibrador. Entonces, oiga, a veces nosotros estamos esperando la gloria de la gente, que la gente reconozca lo que hace, lo que dice. No, nuestra verdadera gloria será cuando estemos en la presencia del Señor. Yo siempre espero ese momento, porque aquí la gente es muy mal agradecida, no valora. Y usted dirá, yo hago y no me han valorado. Tranquilo, porque cuando estemos, a Dios no se le escapa nada. Y lo más mínimo que hemos hecho, el que lo ha hecho, será reconocido delante de Dios. Jesús no se preocupó por eso. El 12 al 20 al 22 dice, había ciertos griegos que estaban allí, habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés se lo dijo a Felipe. Bueno, y eso era el gato, llamó al perro al gato. Y algunos dicen que Felipe era un poco, Andrés era un poco despistado y por eso llamó a Felipe. Bueno, quién sabe qué pasó allí, pero Jesús, ellos no podían entrar allí como griegos. Dice que había un patio para las mujeres, estaba donde estaban los judíos, pero estos no podían entrar. Y sin embargo, Jesús no los rechazó. Y bueno, me dicen, no te pares en cada versículo, pero cada cosa aquí nos deja una enseñanza. Nosotros no podemos hacer acepción de personas. Juan 23, 12, 23 al 25 dice, y Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Si no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Esta es otra lección, otra enseñanza poderosa desde mi punto de vista. Jesús, los griegos deseaban ver a Jesús porque habían oído hablar de él, probablemente de sus milagros y especialmente el de levantar a Lázaro. Pero Jesús
Fíjese que Jesús no se detiene a explicarle el milagro ni cómo lo hizo, sino Jesús dirigió la atención de estos griegos hacia Jesús. Y esa debe ser nuestra vida. Hacer que la gente mire a Jesús, no a nosotros, a Jesús. Nosotros somos instrumentos de Dios, pero Jesús en la cruz, esa cruz donde Él pagó el precio, donde Él entregó su vida, a través de ese sacrificio habrá verdaderos cambios en esta humanidad. No la mirada puesta en nosotros. A lo mejor necesitamos en algún momento, claro que sí, que nos aprecien, que nos valoren, pero realmente nuestra mirada siempre debe estar puesta en Jesús y hacer que la gente que nos siga, y lo digo a algunos líderes que puedan estar aquí o algunos que nos van a escuchar, nunca debemos luchar para que la gente nos mire, mírame a mí, mira cómo soy, mira de qué bueno soy. No, que la gente mire a Jesús, a Jesús. Jesús es el Señor, Jesús es el pan de vida, Jesús es el dador de la vida, Jesús es el camino, Jesús es el buen pastor, Jesús, Jesús, Jesús. Porque cuando la iglesia pone la mirada en Jesús, entonces habrá una iglesia. Yo les aseguro que si hay gente que está prestando atención a los estudios y comienza a cambiar su mirada de ver al hombre para mirar a Jesús, de ver al amigo, de ver al compañero. No, yo sigo a este porque es mi amigo, yo sigo a aquel. Y comenzamos a mirar a Jesús, esta iglesia. Tu vida va a cambiar y la iglesia va a cambiar porque habrá adoradores, habrá servidores, habrá gente que quiera entregar lo mejor de sí porque su mirada está puesta en Jesús. Entonces, él le está hablando, él dice que su hora, ¿de qué hora hablaba? De la hora de su muerte, su concepción, la concepción de Jesús de la cruz era diferente a la de los romanos. Los romanos veían la cruz como una deshonra, como una vergüenza. Pero Jesús estaba viendo la cruz como ese momento de gloria para redimirnos de la maldición de la ley. Y esto nos puede dejar una enseñanza a nosotros también cuando estamos allí quejándonos, cuando vienen las pruebas, las luchas y las dificultades, los problemas, porque solamente cuando somos en los momentos de pruebas y dificultades, allí podemos crecer y madurar en nuestro carácter, no en los momentos de gloria. Los momentos de gloria se disfrutan, pero solamente la cruz, cuando estamos pasando por esos procesos y estamos con la mirada puesta en el Señor, sabiendo que Él es el que tiene el control absoluto, entonces nuestra vida comenzamos no a poner solamente a pensar en nosotros, sino a decir, no a pensar, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Sino, Señor, ¿qué quieres hacer con todo esto que estoy atravesando? ¿En qué me va a bendecir esto? Y en qué yo voy a poder bendecir a muchas otras personas. Jesús les comenzó a explicar a los griegos, hay dos clases de vida que aquí se presentan en contraste. La vida que se disfruta de las cosas de este mundo, donde se encuentra satisfacción y gratificación de los sentidos. Y esta es la clase de vida que consiste en pasarla en grande, lo que todo el mundo quiere. Yo quiero disfrutar mi vida, pero ahí dice, el que ama su vida, se refiere a esa vida física, podrá disfrutar en este tiempo al máximo. Y a veces a los jóvenes les da vergüenza decir que son cristianos y a veces caen, y porque yo también fui joven y uno quiere complacer, y adultos también, a los amigos porque pensamos que somos tontos, que no estamos disfrutando la vida, pero ¿sabe cuál será el final de este disfrute de esta vida, de nosotros, de esta vida, de que hacemos lo que nos da la gana? El disfrute de esa vida será perdición. Una vida eterna, pero no en Jesús. Una vida eterna que a la gente no le gusta, pero lo voy a decir, en el infierno. Y dices, oye, eso no se nombra aún entre nosotros, pero eso es. Y a la gente no le gusta. Queremos vivir la vida loca. Pero el que vive la vida loca tendrá recompensa loca. Pero el que viene, y eso era lo que Jesús le estaba diciendo, en otras palabras, yo lo contextualizo con hoy. Pero el Señor marcó el contraste con la otra clase de vida diciendo, el que desprecia su vida en este mundo, no que yo no me voy a bañar, no me voy a duchar, no voy no, sino que no me dejo llevar por mis propios deseos, por lo que yo quiero vivir, sino que dice, el que desprecia su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Y eso significa que si tú y yo vivimos colocando las cosas de este mundo en el centro de nuestra vida y no poniendo las cosas de este mundo como centro de nuestra vida y damos la prioridad a Cristo, disfrutaremos vida eterna. Y eso es lo que a veces no nos paramos a mirar. Esta vida pasará, esto es pasajero, esto es momentáneo, pero vendrá la vida eterna. Y tenemos que poner la mirada. Los que tienen la mirada en Jesús, no el que tiene la mirada puesta aquí, los que tienen la mirada en Jesús dice, Señor, este mundo va a pasar. Este mundo va a pasar. Yo llegué a los 18 años al Evangelio. Ya tengo 56, voy a cumplir 57 años. O sea que también fui muy joven. Y también vinieron muchas tentaciones. Pero ¿sabe qué aprendí desde que llegué a la iglesia y puse mi mirada en Jesús? Y decía, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar. Mi mirada en Jesús. Y todavía sigo poniendo mi mirada en Jesús. Si alguno me sirve, dice Jesús en el versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo esté allí también estará mi servidor. Bueno, la recompensa, la honra que da el Señor, porque Él fue quien murió por nuestros pecados. El 27 luego dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, porque para esto ha llegado la hora. Es que el pecado suyo y el mío fue puesto sobre Jesús. Él no había pecado, en él no hubo pecado. Allí en la cruz, Cristo fue el varón de dolores y experimentado en sufrimiento. Como dice Isaías 53, él llevó, 53:3, llevó el pecado de todo el mundo. Él sin pecado, él llevó nuestro pecado. Para que llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue hecho pecado por nosotros. Yo quisiera que usted se llevara esto y pudiera leer el capítulo 53 y mire el sacrificio de Cristo, lo que Jesús hizo en tu vida. Y yo creo que eso iría el Espíritu Santo, revela esa enseñanza, o como diría el pedagogo, quiero internalizar esa enseñanza en mi vida, pero el término cristiano, revélalo, Señor, porque cuando lo entendemos, nuestra vida será diferente. Y el profeta Isaías en el mismo capítulo, versículo 10 dice, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Aunque él era santo, inocente y sin mancha y apartado de pecado, fue hecho pecado por ti y por mí. Y cuando nosotros entendemos esa enseñanza y es revelada en nuestra vida, digo, Señor, padeciste por mí, yo quiero adorarte, yo quiero estar postrada a tus pies. Y creo que esa es la reacción, ¿verdad? Nuestro Señor está enfrentando el sacrificio supremo, porque poco después iba a entregar su vida en rescate por nuestra familia, por la familia humana, por ti, por mí, por nosotros. Y yo creo que eso tiene un gran valor. El 28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Es decir, que su supremo deseo era atribuirle a Dios la gloria, no era para él. ¿Qué lección esta para nosotros? Somos tan propensos a lamentarnos y quejarnos y preguntándole a Dios por qué permite todas estas cosas en nuestra vida, pero de Cristo debemos aprender a decirle, Padre, por medio de este sufrimiento y dolor, manifiesta tu gloria. Por esta pérdida, por esta situación, por esta enfermedad, manifiesta tu gloria. El cielo no pudo permanecer en silencio, sino que tuvo que responder y Dios respondió audiblemente. ¿Sabe? Cuando le dijo, he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y esto trajo reacciones. Siempre la gente, están los incrédulos por allí. Y unos dijeron, se levantaron dos grupos. Y los primeros decían que, hablando de que esto había sido ya que me perdí un momentico aquí. Sí, un trueno, ¿no? Pero es que estoy buscando algo que tenga aquí. Bueno, está bien, ya después lo encuentro. Dice. Entonces, la primera vez que habló, entonces la multitud que estaba allí y había oído la voz decía, que me voy al versículo, ha sido un trueno, y otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y le dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. No era por Jesús, Jesús estaba seguro. Pero, y un grupo decían que era ¿qué?
un trueno, ¿verdad? Y el otro que decía que era un ángel que había hablado. ¿Creen ustedes que alguno de esos grupos tenía la razón? ¿Ah? No, ninguno tenía la razón. Estaban equivocados. Trataron de dar una explicación natural a algo que era sobrenatural. ¿Por qué? Porque no podían entender. Dicen que la palabra de Dios, y así hoy en día hay gente que siempre está cuestionando. Dice que la palabra de Dios está llena de errores, que los milagros que están allí registrados no pueden ser verídicos, que esos elementos descritos sobrenaturales no pueden ser. Y siempre la gente va a buscar argumentos en estos tiempos. Pero si nosotros, yo es más, a veces yo digo, y se lo digo a los jóvenes, quizás tienen una memoria muy buena, damos gracias a Dios, y por los que son no tan mayores que tienen una buena memoria. Pero yo siempre digo, a veces hay gente que viene y me aborda, y soy sincera, a veces no me acuerdo, y a veces digo, Señor, ¿dónde está este versículo? Yo sé dónde, yo sé, pero se me olvidó. Pero a mí nadie me va a mover de mis convicciones, y yo sé que pueden decir lo que digan, que el Dios ateo, que aquello, que lo otro. Yo sé que Dios es real, no porque me cuentan una historia aquí, o porque alguien, no, yo he tenido un encuentro con ese Dios real. Y yo sé que lo que yo leo en la Biblia es verdad. Pero tú lo sabes, con los que están aquí, con los que nos van a ver, porque si no nos confundimos. Luego le respondió la gente en el versículo 34, 36, nosotros hemos oído que según la ley el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado? ¿Quién es ese Hijo de Hombre? Entonces Jesús le dijo, aún por un poco de tiempo la luz está entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz para que no os sorprenda las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. ¿Quién era la luz? Jesús, para que seáis hijos de luz. Y habiendo dicho esto, se fue y se ocultó de ellos. Aquella multitud realmente estaban confundida. La ley dice que cuando Cristo venga reinará para siempre. Y ahora tú dices que no te quedarás, sino que vas a morir. Simplemente no comprendieron. ¿Y cuál era el problema? Pues el problema era que ellos no habían puesto su mirada en Jesús, andaban detrás de lo que él estaba haciendo, andaban mirando, andaban cuestionando, pero no se habían encontrado con Jesús. Dice entonces que Jesús se apartó y así terminó su ministerio público y nunca aparecerá otra vez. Luego él empezó un ministerio ahí con sus discípulos hasta que venga a esta tierra a establecer su reino. Y luego llega Jesús al final de su ministerio, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Todos los milagros que habían hecho, pero no creían en él. Para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló de él. Cuando leemos este pasaje podemos decir, bueno, entonces esa gente endureció, Jesús fue el que endureció su corazón. No, su corazón estaba endurecido. Su corazón, realmente ellos no querían ver a Jesús. Ellos siempre estaban allí buscando un pero, buscándole algo a lo que Jesús hacía. Ellos estaban allí para cuestionar lo que Jesús hacía. Ellos no querían tener, entonces no fue que Jesús dijo, oh, pues ahora le ciego los ojos, porque entonces diríamos, Jesús hace acepción de personas. No, ellos tenían su corazón endurecido. Y sabe, hermanos, que a veces nosotros queremos ablandar el corazón de gente que tiene el corazón endurecido. Y solamente Jesús. Yo en estos días oraba y yo le decía, Señor, tú eres el único que puedes tocar esos corazones y cambiarlos. Nadie lo puede cambiar. Yo no los puedo cambiar. Ni nadie. Ni el más ungido. Mire, puede venir, puede aquí pararse Jesús. Es que lo vemos, cuando usted lee Juan es tremendo. Mire todas las obras que hizo Jesús. Yo digo, si yo hubiese visto eso, yo caigo postrada, llorando delante de Jesús. Qué perfume, le entrego todo lo que tengo.
Pero ellos veían a Jesús y no le creían. Entonces, a veces no es lo que pueda pasar o no pasar, es nuestro corazón que se ha endurecido. Pero yo oro y le digo al Señor, permite, Señor, que nuestros corazones sean tocados y ministrados por el Espíritu Santo y que nuestros corazones sean sensibles a la voz de Dios. Hay cosas que Jesús quiere cambiar en nuestra vida, que la cambie. Hay cosas que Jesús quiere quitar de nuestra vida, que las quite y que podamos ser como esa familia que se sentaron allí, invitaron a Jesús a su casa y allí estaban honrándole, dándole lo mejor. Ellos, aunque recibieron un milagro, pero no era porque ellos habían recibido solo ese milagro, sino que su corazón estaba sensible a lo que Jesús estaba haciendo. Y dice que a pesar de esto, muchos, incluso los gobernantes, creyeron en él, pero no le confesaban por temor a los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, yo me pregunto y dejo esta pregunta para ustedes. ¿Creían de verdad en Jesús? Cuando hay fe, cuando han puesto su mirada en Jesús, no importa lo que me digan. ¿O no? Pregunto, estamos nosotros aquí. ¿Usted cree que si Jesús ha sido revelado en nuestra vida, nosotros estamos pensando qué va a decir aquel, qué va a decir el otro? A mí no me importa lo que digan. No, tampoco me voy a poner como una loca a dar gritos y a decir cosas. No. Pero a mí no me importa porque yo conozco al verdadero, a Jesús, al que tiene la verdad, el camino, la luz, el Jesús, el de que da la vida, el buen pastor. Entonces, lo que puedan decir de mí, paso de eso. Porque yo he tenido un encuentro con el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esta gente decían, creyeron en él. Y uno dice, oh, qué tremendo. No, realmente ellos no habían creído en Jesús. Así hoy muchas personas se encuentran en la misma situación. Creen en el Señor Jesús porque han venido a la iglesia, han recibido al Señor y son salvos. Yo no puedo decir que no y disfrutan. Están allí, pero tienen una vivencia incompleta, una experiencia espiritual parcial de su fe, porque no manifiestan a las personas ni a su entorno, ni dan testimonio de hijos de Dios, porque se preocupan más de lo que dice la gente que de lo que dice Jesús. Así que, pues bueno, yo quiero dejarles con estas dos cosas. Esta familia que tuvo un encuentro con Jesús. Jesús resucitó a Lázaro y ellos lo invitaron a su casa y allí estaba Jesús. Y allí le servían, allí le adoraron y allí le escuchaban. Que esa sea nuestra familia, luchemos, porque nuestra familia. Y algunos dicen, no, es que mi familia no es cristiana. Si tú das fruto, tu familia llegará a los pies de Jesús y yo lo digo por nosotros. Mi hermano llegó a Jesús, él tuvo un encuentro con Jesús, su vida fue cambiada y nosotros llegamos a los pies de Jesús. Luego llegué yo y luego llegaron mis padres, es lo contrario, muchas veces dicen son los padres que llegan, no, en mi caso llegó mi hermano menor. De mi hermano menor llegué yo y de mí llegó mi padre y después mi madre. Viendo el testimonio, el cambio que había en nuestra vida, comenzamos a adorar. El perfume llenó ese perfume agradable, llenó la casa y no podían, aunque mi mamá se resistía, no podía negar y hubo un momento que tuvo que recibir a Jesús. Y la otra enseñanza es que si no hay muerte, no hay vida. Y Jesús murió, pero dice, para darnos vida a cada uno de nosotros. Y un pastor estaba contando una historia y decía, fue a predicarle a un campesino y estaba y le predicaba a este campesino y el campesino se rascaba la cabeza y y este hombre es un teólogo y le explicaba y el campesino no le entendía y el hombre le dice, mira, tú siembras semilla, pues bueno, Jesús hizo esto. Él, fue como ese grano de maíz, cayó en tierra y murió. Y después que él muere, eso trajo vida. Es como el grano que tú siembras, después que cae en tierra, ahí muere, pero ahí comienza a germinar, sale la planta, sale la mazorca, y de la mazorca pues se sacan muchas cosas. Pues eso fue lo que hizo Jesús.
Y el campesino dijo, wow, ahora sí entiendo. Y yo creo que nosotros no podemos ser semillas que están guardaditas por ahí, sino que seamos semillas que muramos en Jesús, que muramos a nuestra vida, a nuestros deseos, a lo que queremos hacer y le digamos, Señor, haz tu voluntad y hágalo sin temor, porque Jesús siempre hará lo mejor en nuestras vidas, no lo peor. Así que, Señor, te damos gracias en esta noche. No sé quién viene, si Daniel o Gede, ¿tú? Terminamos y pues le damos gracias al Señor por este tiempo. Llévese esa enseñanza y que Dios nos bendiga a todos.